Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Elizabeth Flores y el día de hoy quiero hablarte sobre la inteligencia emocional y la interacción social en el contexto laboral. No son términos actuales, tuvieron su concepción hace muchos años, sin embargo, están simbrando en la actualidad en las organizaciones y esto es a consecuencia del comportamiento, las actitudes de los seres humanos y su interrelación con los demás. Bajo este contexto, me permito resumirte brevemente un relato japonés que nos habla de un samurái y de un maestro zen. Samurai le pregunta al maestro, o mejor dicho, le dice, le pide que le explique el concepto de cielo e infierno, lo cual genera pues desacierto e incomodidad a este maestro y dice que no contestará ante tal tontería, lo cual genera una molestia, una cólera en el samurái, quien desenvaina su espada e intenta atacar al maestro. En ese momento él le dice, eso es el infierno. Recapacitando el samurái ante tal conducta y reacción, emoción, ofrece una disculpa, envaina nuevamente su espada y aquí concluye el maestro diciéndole, esto es el cielo. ¿Qué nos quiere decir a grandes rasgos de cómo esos sentimientos, emociones nos atrapan y nos arrastran a actitudes nada favorables, nada óptimas para nuestras relaciones? Y aquí la enseñanza de Sócrates, conocerte a ti mismo. Precisamente en el momento que estamos identificando esas emociones, en el momento en el que están ocurriendo, es la piedra angular de la inteligencia emocional. Y ahora sí, voy a compartir con ustedes material que tengo preparado sobre la inteligencia emocional y la interacción social en el contexto laboral. ¿Qué vamos a ver? Rápidamente una definición de inteligencia emocional, de habilidades sociales, su importancia en el campo profesional, en la labor diaria, cómo desarrollar la inteligencia emocional, ventajas de aplicarla en el plano comunicacional y algunas recomendaciones para superar el miedo al hablar en público. En la actualidad, hablar de una preparación académica ya no es suficiente para poder demostrar habilidades y competencias del ser humano, sino que también se valora la forma como el individuo se relaciona con los demás, incluso consigo mismo. Y eso nos lleva a introducirnos en un concepto de la inteligencia emocional, que refiere a esa capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien esas emociones, es decir, reconocer, entender y manejar las propias emociones y reconocer, entender e influir en las emociones de los demás a través de una actitud personal como es la conciencia emocional, el autocontrol, la motivación y aquellas que determinan el manejo de nuestras relaciones como es la empatía y la habilidad social. Y en función de ello, ¿qué son las habilidades sociales? Pues son aquellas que nos permiten expresar sentimientos, actitudes, opiniones, necesidades en diferentes contextos. Son habilidades que hemos ido aprendiendo, experimentando en el transcurso de nuestra vida. Y entre ellas se encuentran la iniciativa, la comunicación, la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, incluso el liderazgo y la negociación. ¿Cuál es su importancia de llevarlas a cabo dentro del campo profesional? Bueno, identificamos problemas, identificamos crisis, conflictos y aquí la habilidad para poder enfrentarlos, poder manejar y controlar esas emociones. Encontrándonos en cualquier ámbito profesional, es importante tener un diagnóstico y una evaluación de las situaciones y esto nos apoya muchísimo la inteligencia emocional y la habilidad social al momento de atender esas crisis o conflictos, de llevar a cabo una comunicación asertiva, de tomar las mejores decisiones y mejorar nuestra calidad en las relaciones interpersonales. ¿Cómo lo voy a aplicar en la vida diaria o en la labor diaria? Algo similar a lo que estoy haciendo en el campo profesional. Escuchar activamente, es decir, tenemos dos oídos, una boca, podemos escuchar más de lo que podemos hablar. Demostremos una empatía, una comprensión de los asuntos. Reconozcamos el trabajo de los demás, es un trabajo en equipo, ya sea familiar, laboral. Resolvamos conflictos, motivemos, incentivemos, construyamos seguridad y confianza, ayudando a los demás, obviamente, buscando soluciones y aplicando estrategias de beneficio mutuo. ¿Cómo la voy a desarrollar? En el entendido de estos conceptos, puedo aplicar estrategias que me ayuden a analizar o evaluar las situaciones. El mindfulness o la resiliencia nos ayuda muchísimo a poder entender y comprender y empezar a actuar de una manera favorable, practicando escucha activa, ser empático con los demás, identificar la causa que me lleva a determinado estado de ánimo, mejorando habilidades de comunicación, una responsabilidad por las acciones y las decisiones, resolviendo problemas y negociando también. ¿Cuál es la ventaja de aplicarla en el plano comunicacional? Nos da esa oportunidad de implementar diversas nociones que ya tenemos, comprenderlas y emprender procesos aún más complejos a lo largo de nuestra preparación. ¿De qué manera? Desarrollando una comunicación asertiva, persuadiendo, escuchando, esa capacidad, la capacidad de exponer tus ideas de una manera clara, convincente,
Y por supuesto apoyándonos en el manejo de la comunicación verbal y no verbal. Verbal, hablada y escrita, no verbal, el cuerpo transmite, el cuerpo también emite mensajes. Y Ferrer señala que porque el destinatario del mensaje es el público, es en este en quien debe pensarse a la hora de elaborar. Finalmente, todavía unas recomendaciones para superar el miedo en público, que es conocimiento del tema, prepárate, ordena tus ideas, practica, ensaya, realiza algunos ejercicios vocales, unas técnicas de fluidez verbal, de relajación, de respiración. Concéntrate en este tema, muestra seguridad y confianza en ti mismo. Si no sabes cómo romper el hielo, alude a alguna experiencia personal o algún ejemplo. Deja fuera pensamientos negativos y atrae aquellos positivos. Y así cerramos. Una persona puede controlar muchas de las emociones, de las acciones y expresiones que pueden transmitir. Sin embargo, normalmente no es posible controlar todas las señales que existen. La activación de nuestras expectativas nos mueve a la acción, es decir, a las conductas. Y estas pueden afectar o alterar el curso de las relaciones personales para comunicarnos y nuestro comportamiento, por lo que te invito a ser consciente de estas emociones y aprender a cambiar así nuestras reacciones. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches y nos vemos muy pronto.